Estamos contentos, mis hermanos, porque Dios es bueno y personalmente me agrada mucho a mí ver estos cambios de clima, ¿no? Y ahora tener un clima más sabroso, un sol, un cielo azul, un calor sabroso y una brisa fresca, ¿verdad? Así es nuestro Dios. Dios nos cuida, mira, Dios nos cuida, Dios nos cuida. Los que tenemos que reconocer ese cuidado divino somos nosotros, sus hijos, ¿verdad? Y estar en paz, estar tranquilos, confiando que el Señor nos cuida. Yo no sé cuál es tu situación hoy, no sé cuál es tu realidad hoy, pero yo te invito a que cualquiera que sea tu realidad, tengas paz, tengas paz. Porque eso es lo que el Señor quiere, que tú tengas paz. Porque es la única manera en que Él puede hacer lo que Él quiere hacer en ti cuando tú tienes paz. Porque cuando tú tienes paz, lo que tú estás manifestando es confianza en Él. Cuando uno está aturdido, cuando uno está ansioso, cuando uno está nervioso, cuando uno está preocupado o sobrepreocupado, es porque a uno le falta esa confianza en Él. Así que no te preocupes. A mí me gusta saber, ver la forma en que las palabras están compuestas, ¿no? La preocupación está compuesto de dos palabras, ¿verdad? Un prefijo que quiere decir pre y ocupado. Eso es, así está formada la palabra preocupación. Preocupado. Todo lo que tiene pre quiere decir antes de, ¿verdad? Y en este caso es ocuparse antes de realmente ocuparse. Ese es el significado de la palabra preocupación. Es decir, uno afligirse antes de la aflicción, ¿verdad? Esa es la idea de la palabra preocupado. Por eso el Señor quiere que tú y yo no estemos preocupados, no estemos afligidos, no estemos ansiosos, sino que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque los problemas y dificultades en la vida son parte de la vida. Son parte de la vida. Creyentes y no creyentes, nos corresponde afrontar problemas y dificultades siempre. Si les preguntara yo a ustedes, cada uno ahora, por favor dígame su problema más grande, el número uno de hoy, ¿verdad? El que ahora usted está enfrentando en este tiempo de su vida. Mire, ya llegando aquí nomás, allá con mi hermanita, ya mejor no, ya no sigamos, vamos a entristecernos, vamos a deprimirnos, porque demasiados problemas. Todos tenemos problemas y dificultades. Esas son parte de la vida. Algunos son grandes, algunos son pequeños, dependiendo de la temporada en la vida. Pero todos en un punto tendremos problemas grandes, todos en un punto tenemos problemas pequeños. Ahora, el punto para cada uno de nosotros, como todo ser humano, es cómo enfrentamos esos problemas. Esa es la pregunta. ¿Cómo enfrentamos esos problemas? Ahora déjame decirte algo a ti en esta mañana, y lo que lo pongas en tu corazón. Cuando tú estás atravesando problemas que no sean consecuencia de pecado, como recuerdan ustedes, como la lectura que hoy tuvimos, que nuestro hermano Otoniel leyó en el Salmo 51, que es el clásico pasaje de la Biblia, el Salmo 51, el clásico del arrepentimiento. David pasó muchas dificultades por ese pecado que cometió, y en el caso de él particular, su pecado fueron doble, ¿verdad? Fue adulterio y fue asesinato. Mire qué pecado más grande lo que hizo los que cometió David, y consecuencia de esos dos pecados, dice la palabra que por lo menos cuando uno sigue leyendo la vida de David y la vida de la familia de David, la historia de la familia de David, uno se da cuenta, que la espada, es decir, la violencia, nunca se apartó de la casa de David. La violencia, porque él cometió violencia en contra de Urías, y luego en la dinámica familiar también fue un total colapso la familia de David, consecuencia también de esos principios y valores que lamentablemente David manifestó en ese pecado que cometió, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esa historia y vemos los problemas de David,
y nos damos y nosotros algunas veces sufrimos y padecemos por problemas, efectos de pecados que hemos cometido, también tenemos que entender algo, que hay situaciones en la vida en las cuales nosotros no es por pecado que los hayamos sufrido, ¿verdad? Yo todavía estoy un poquito con el dolorcito aquí de hace 3 semanas, imagínense usted, ¿quién me mandó a subir en esa moto? Bueno, eso no es pecado, pero me caí. Ahora, hay muchas cosas en la vida que tú y yo estamos padeciendo hoy, que no es producto de pecado, pero déjame decirte algo y tienes que entenderlo. Dios lo permitió. Dios lo permitió. Escucha bien, todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios, que está en control de todo, lo permite. Esas se llaman pruebas. Y las pruebas están hechas para que tú te acerques más a Él, para que tú crezcas más en Él, para que tú seas un mejor cristiano. Miren, todos podemos ser mejores personas haciendo lo que es correcto. Y todos también podemos ser mejores cristianos haciendo lo que es correcto en base a la palabra de Dios. Y en el caso particular de lo que estamos hablando hoy, atravesando las pruebas que el Señor permite que lleguen a nuestra vida. Dios quiere que tu vida sea probada. Eso es bien importante. Si tú quieres ser un cristiano victorioso, es algo muy importante que tú tienes que entender. Que Dios quiere que tu vida sea probada. No es plan de Dios que toda tu vida sea como que estuvieras ahora mismo ahí en una playa, ¿verdad? Allá en el Caribe, tranquilo, tomándote un jugo de coco ahí, tranquilo, soplando esa brisa, eso es lindo, pero déjame decirte, no es la voluntad de Dios para ninguno de nosotros que toda nuestra vida sea así. Pero ¿por qué no? Si es tan bueno. Porque de esa manera no se crece. De esa manera no se crece. Ya hemos dicho muchas veces acá que si queremos arruinar a nuestros hijos, démosle a ellos todo lo que ellos quieren. Permitámosles a ellos todo lo que ellos quieran. Si quieres arruinar a tus hijos, haz eso. Pero si tú quieres que tus hijos sean buenos hijos, hombres y mujeres de bien, pruébalos, ponles límites, no les des a ellos todo lo que ellos quieran, no los complazcas en todo. Y dígame una cosa, te diré una cosa, tendrás buenos hijos, tendrás hijos excelentes. Si en el desarrollo de ellos, desde que nacen, tú les pones más limitaciones que concesiones. Eso es así. Ahora, Dios es un buen padre. Nuestro Padre Celestial es un buen padre. Por eso Él, desde que tú y yo nacemos en el Espíritu, cuando nacemos de nuevo, Él pone en nosotros limitaciones. No tantas concesiones. De vez en cuando Él nos da una concesión ahí para que vayamos allá a la playa y nos tomemos un delicioso coco y estemos tranquilos un ratico. Pero después de eso, como le dijo, recuerdan ustedes, allá en el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesús se transfigura frente a Pedro, a Jacobo y a Juan, y en esa transfiguración tenía a un lado a Elías y al otro lado a Moisés, como Pedro le dijo: Señor, este lugar está buenísimo, quedémonos. ¿Y qué fue lo que dice la palabra del Señor? Que una nube cayó sobre todos ellos, sobre Pedro, sobre Juan y sobre Jacob, y tuvieron temor, y una voz del cielo dice que les dijo: este es mi hijo, hablando de Jesús. ¿Qué les dijo después? A él oír. A él, no a Pedro, porque si fuera por Pedro se hubieran quedado ahí. Esa fue la propuesta de Pedro. Jesús, quedémonos aquí, esto está bueno. Una enramada para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Mira, él ni siquiera pensó en ellos. El lugar estaba buenísimo. Jesús le dijo: no, tenemos que ir al valle. Jesús, el Señor, déjame decirte, te va a mandar siempre al valle para ser probado. Pero Él está contigo.
Y yo quiero que tú y yo hoy, de manera muy breve, veamos la experiencia de 3 jóvenes, que probablemente ustedes ya saben de quién voy a hablar ahora. Que el Señor permitió que pasara lo que pasara en medio de una sociedad impía, como era la sociedad de Babilonia. En ese momento, el pueblo de Israel había sido exilado, eran cautivos en ciudad extraña, en tierra extraña, en Babilonia. Y ahí el Señor inclusive lo llevó. El ministerio de Jeremías y de Ezequiel precisamente se enfocó en preparar al pueblo para ese tiempo de prueba. Porque el Señor, a través del profeta Jeremías, le decía al pueblo de Israel: Israel, prepárense, porque Jerusalén será destruida. Lo mejor que podemos hacer es irnos a Babilonia. Y ahí el Señor nos está mandando. Ahí van a ser probados, en Babilonia. Déjame decirte, el Señor, como te ama, probará tu vida. El Señor tiene planes grandes para ti, pero Él va a probar tu vida, porque Él quiere que seas mejor. Tú tienes que anhelar todos los días de tu vida: Señor, ayúdame a ser un mejor cristiano, ayúdame a ser una mejor cristiana. Señor, quiero ser un mejor creyente. Se puede ser mejor creyente. Están los creyentes inmaduros y están los creyentes maduros. En la iglesia, escucha bien esto, en términos de maduración espiritual, no todos somos iguales. En términos de salvación, todos somos iguales. En términos de madurez espiritual, no todos somos iguales. El que es inmaduro espiritual no es victorioso. El que es maduro espiritual es victorioso. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces el Señor quiere no que tú te mantengas en esta etapa de inmadurez espiritual, en donde te conformes únicamente con leche espiritual, sino que el Señor quiere que vayas creciendo, que vayas madurando, para que seas capaz de comer alimento sólido y ser victorioso y victoriosa. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que el Señor quería para estos muchachos. Yo quiero que vengas conmigo al libro de Daniel, en el capítulo 3. Es una historia maravillosa. Muchos de nosotros ya la conocemos. Originalmente iba a leer todo el pasaje, pero creo que nos va a tomar mucho tiempo leerlo. Pero tú la sabes, y tú conoces cómo el Señor llevó a estos 3 jóvenes juntamente con Daniel a Babilonia, y cómo en el capítulo 1 vemos la fidelidad de estos jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego, esos eran el nombre de cada uno de ellos que fueron puestos en ese momento. Entonces, pero quiero que veas y entendemos todos lo que pasó. Cuando se levanta el rey Nabucodonosor, erige esa tremenda estatua para que sea adorada, y estos 3 jóvenes no aceptan adorar a esa imagen. ¿Por qué? Porque el único Dios que ellos adoran es el Señor. Fueron probados. Pero sí quiero que veamos, mira lo que dice aquí en el versículo 17 y 18, cuando son confrontados por el rey, cuando les dice: hey, ¿y ustedes por qué no van a adorar? Mira lo que le dice aquí en el versículo 17. Dice: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, porque recuerden, fueron amenazados, ese era el castigo, ser tirados a ese horno de fuego. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Él puede librarnos. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Mira qué convicción. Mira qué convicción. El Señor nos pondrá en pruebas en las cuales Él sabrá si tú y yo realmente confiamos en Él. Yo te pregunto a ti en esta mañana: ¿qué tanto confías tú en Dios? ¿Qué tanto confías tú en que el Señor te sacará adelante? ¿Qué tanto? Mira, si quieres ser victorioso, toda tu confianza, toda tu esperanza, porque esa es la confianza, ¿no? Toda esperanza tiene que estar puesta en Él. No en lo que tú y yo seamos capaces de hacer, no en lo que tú y yo y lo que esta vida puede ofrecernos, sino que toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza tiene que estar puesta en Él. Y mira lo que dice en el versículo 18. Ahora, y si no, esa es también parte de la confianza. Sepas, es decir, si el Señor nos lo libra, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco
adoraremos la estatua que has levantado. Convicción, convicción. Lo que se requiere en el tiempo de la prueba es convicción. ¿En quién creemos? ¿A quién adoramos? ¿Y a quién servimos? Algunos dirán, pero bueno, oye, a mí me ha ido bien, porque últimamente no he sido muy probado. Tengo como unos 2, 3 años de no ser probado. Mira, si no has sido probado en los últimos 2, 3 años, mira, entonces tienes 2, 3 años de estar bien lejos de Dios. Porque aquel que está cerca de Dios, inevitablemente será probado. Cuando tú eres probado, es que estás caminando en la dirección correcta. Cuando tú eres probado, es que estás dirigiéndote por donde Dios quiere que te dirijas. Cuando tú no te sientes probado, es que de una u otra manera te estás acomodando a lo que este mundo espera de ti. Y por eso estás tranquilo, estás tranquila. 2, 3 años, 4 años, 5 años de estar con una tranquilidad en el Señor tremenda. Una tranquilidad en tu vida tremenda, no en el Señor, ¿verdad? Si esa es tu vida, déjame decirte, es que estás bastante lejos de Dios. No se puede estar cerca de Dios y no ser probado. ¿Por qué? Porque los que caminamos en el Señor, inevitablemente caminamos en contra de la corriente de este mundo. Mira, los hijos de Dios somos y tenemos que ser inevitablemente diferentes a los hijos de este mundo. Tú y yo no nos parecemos absolutamente en nada a los hijos de este mundo. Vemos lo que este mundo no ve. Escuchamos lo que este mundo no escucha. Hacemos lo que este mundo no hace. Se dirige donde este mundo no se dirige. Somos diferentes al mundo. Y en el momento en que tú y yo seamos diferentes al mundo, seremos inevitablemente probados. Y esto pasó con estos muchachos. Y fueron probados, pero ellos estaban determinados a ser fieles al Señor. Mira lo que dice Isaías capítulo 54, verso 5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová es su nombre. Dice, Él, hablando del Señor, es tu redentor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra. Estos 3 jóvenes, estos 3 varones que fueron probados, servían y conocían a este Dios. Ellos conocían esta profecía, porque en el momento en que ellos fueron probados, ya este pasaje que tú y yo estamos leyendo ahora de Isaías, ya había sido escrito. Ya era parte de las profecías de Israel, ya eran parte de las profecías que se estaban cumpliendo. Y en ese momento ellos sabían que a quien ellos se debían era al Dios Todopoderoso. Y la imagen que el profeta usa acá es tremenda cuando dice, el Señor es tu marido. El Señor es tu marido. Y en términos espirituales, no importa si tú y yo somos hombre o mujer. Estamos casados con el Señor. Tú y yo somos la esposa del Cordero. ¿Cuándo dicen amén a eso? ¿Cuántos son aquí esposas del Cordero? Aleluya. Es la única manera de ser salvo. La única manera. El Señor viene por su novia. Él viene por su iglesia. Él viene por su esposa. Y si tú y yo no somos y no estamos ataviados con ese traje de novia, pues no somos novia. Mira qué lindo. Este año hemos tenido bastantes bodas acá. Aquí tenemos varios que se han casado este año. Pero es totalmente evidente en un día de bodas, en una celebración de un matrimonio, quién es la novia. ¿Verdad que sí? ¿Quién es la novia? Se conoce. ¿Por qué? Porque está vestida diferente. Porque entra en un momento especial de la ceremonia. Cuando entra, todo mundo se pone de pie y ella entra y feliz. Y usualmente aquí está
el novio quien espera a su novia. Mira, tú y yo somos esa novia. Y definitivamente la novia se identifica plenamente con el novio. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿te identificas tú con el Cordero? ¿Te identificas tú con Él? ¿Puedes tú decir hoy en esta mañana, yo pertenezco a Dios? ¿Puedes decirlo? Amén. Puedes afirmar eso en lo más profundo de tu alma. Y mira, y qué lindo, yo estoy casado con mi esposa, yo la amo a ella y realmente no me interesa ninguna otra mujer que no sea ella. Y estoy contento y feliz. Y todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo es para ella. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo sentamos respecto a Él. Que somos de Él. Que Él es nuestro. Que todo lo que somos le pertenece a Él. Que todo nuestro interés, todo lo que somos, todo lo que hacemos es para Él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Estos jóvenes pudieron tener esa convicción porque eso es lo que había en el corazón de ellos. Ellos entendían lo que el profeta Isaías había dicho, que ellos y que el Señor era su marido. Ellos le pertenecían al Señor Jehová. Hermano y hermana, tú y yo, como hijos de Dios, le pertenecemos a Él. Pero la palabra sigue y la historia sigue. Todos sabemos que ellos fueron tirados al fuego. Y estando en el fuego, en ese horno, que dice la palabra que lo calentaron 7 veces. Y de tanto que lo calentaron, dice que los hombres que estaban allí, que lo llevaron al horno, los hombres cerca del horno, al tirarlo, dice la palabra, como cuando tú lo leas, ellos mismos murieron por el fuego que de ese horno salía. ¿Te imaginan ustedes el calor que había ahí? Mira, el calor que hemos experimentado estos días no es nada. Ese era un horno calentado 7 veces. El calor era tremendo, tanto que esos hombres fuertes se murieron al momento de llevar a estos 3 jóvenes, a estos 3 varones y tirarlos en ese foso, en ese horno de fuego, perdón. Pero mira lo que dice aquí en el versículo 24 y 25. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Porque cuando ya esos muchachos, ya esos varones estaban ahí adentro, dice, el rey se espantó. Dice, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y mira la respuesta del rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, dice, sin sufrir ningún daño, y el aspecto, dice, del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Cuando esos 3 varones fueron echados a ese horno de fuego, en ese momento, en ese horno, en ese momento de prueba, en ese momento en donde la situación era totalmente candente, allí estaba Dios presente. Hermano, hermana, si tú eres fiel a Dios, si tú no cedes a lo que este mundo trata de que tú cedas, déjame decirte, el Señor estará contigo en ese tiempo de prueba. En ese momento en donde las cosas se ponen difíciles, Él estará contigo y te librará. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo, pero al mismo tiempo tienes que ser fiel. El Señor estuvo con esos 3 varones, porque esos 3 varones eran fieles. Algunas veces nosotros creemos que el Señor manifieste ese poder que manifestó en esta escena, en esta experiencia de esos 3 varones, sin nosotros ser fieles. No, mira, cuando tú y yo no somos fieles al Señor, nos tiran a horno de ese tipo, nos quemamos. ¿Cuánta gente, cuántos creyentes no hay quemado, hermanos? ¿Cuánto creyente no hay quemado? Tal vez no con un horno encendido 7 veces, pero de muchas maneras en los problemas sucumben. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en la calle
gente que está viviendo una vida totalmente desordenada. Y uno le pregunta, mire, ¿usted conoce a Cristo? Sí, yo conozco al Señor, le dicen a uno. De veras, sí, no, hombre, en mi país hasta predicaba, le dicen a uno. ¡Wow! Otros dicen, bueno, yo era pastor. Santo Dios. Yo creo que todos hemos conocido gente que no pudo ser fiel en medio de la prueba. Ahora, dale gracias a Dios que tú estás acá, porque tu presencia en este lugar manifiesta que tú quieres ser fiel a Dios. Y cuando digo quieres ser fiel a Dios, es literal, porque el querer ser fiel a Dios tiene que ser todos los días. ¿Recuerdan que Jesús lo dijo? En Lucas capítulo 9, Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo Él? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿qué dijo? Cada día, y luego, sígame. Esto de seguir al Señor y ser fiel a Él es una determinación diaria, es una determinación constante. Pero déjame decirte una cosa, para los que estamos viviendo en esa dimensión de caminar con el Señor todos los días, cuando viene el tiempo de la prueba, cuando viene el tiempo del horno ardiendo, Él está con nosotros. Él está con nosotros. El rey se espantó y dijo, veo a 4 hombres. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1-2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Estos 3 varones se despojaron de todo peso que podía tener. Recuerden, ellos eran grandes en Babilonia. Estos 3 jóvenes, estos 3 varones, eran gente poderosa en Babilonia. Ellos no eran cualquier cosa. Para empezar, dice la palabra que ellos eran príncipes de Israel. Ellos eran príncipes de Israel. Daniel y estos 3 varones no eran cualquier persona en Israel, eran príncipes. Y cuando llegaron a Babilonia, el Señor los ubicó en lugares de poder y de grandeza. Pero ellos, identificados con lo que aquí Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. A estos 3 varones les importaba más Dios que la posición que ellos ocupaban en Babilonia. Yo te pregunto a ti, ¿qué importa más para ti? ¿Qué importa más en tu vida? Si quieres ser victorioso, Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu existencia. Para estos varones eso era. Y dice aquí, sigue diciendo en hebreo, si corramos, dice, con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Mira qué cosa más linda, porque estos 3 varones no conocían a Jesús, aunque sabemos que el que estaba caminando con ellos ahí en ese horno era el Hijo. Ese era el mismo Jesús, a quien en Hebreos hoy nos está diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús fue probado, estos 3 varones fueron probados, Jesús fue probado, los 3 varones fueron victoriosos a ser probados, Jesús fue probado en esa cruz del Calvario y salió victorioso, y tú y yo somos probados cada día en nuestra fe en el Señor, y si somos fieles a Él, seremos victoriosos todos los días de nuestra vida. Y para terminar, mira lo que dice aquí en el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, y ese ángel era el mismo Señor, el mismo Dios todopoderoso, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Mira, tú y yo estamos llamados a ser testigos del Señor donde tú y yo estemos. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, verso 24. Pero de ninguna cosa, decía Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Todo lo que somos en esta vida,
todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, tiene que ser con el objetivo de tú y yo ser testimonios de la gracia del Señor, de la gracia salvadora de nuestro Dios.